Mirad, si la salvación de Dios consistiera en transformar a una persona en un ser que lo hace todo perfecto continuamente, se trataría de una intervención de Dios directa, arbitraria, donde el ser humano pierde su libre albedrío y vendría a ser una máquina que no obra por propia voluntad, sino por un imperativo irresistible. Estás programado como un robot y haces lo que se te ha obligado a hacer y nada más. Pero esa no es la cruz de Cristo en mí. Esa no es la obra de salvación que Dios ha hecho en mí. Dios lo hizo así al hombre en el principio, ni siquiera en el Edén, y tampoco ha hecho eso con la regeneración, con el nuevo nacimiento, el nuevo ser que hace de nosotros. Nuestra voluntad sigue estando a disposición de una mente propia. Sigue estando a nuestra disposición nuestra mente propia, responsable, donde antes teníamos a un tirano que nos engañaba y en ese engaño nosotros andábamos hacia un lado, y ahora tenemos a un Padre que nos ama. Y por tanto ahora nos movemos al impulso no de un engaño, sino al impulso de un amor que nos ha atraído. En respuesta a un amor que hemos recibido. Y además recibido en dos sentidos. Recibido en el sentido que hemos sido amados y recibido en el sentido de que se ha derramado en nosotros el amor de Dios. Y podemos amar ahora como Él ama. Antes no podíamos amar de esa forma. Nuestro amor era interesado. Sabéis en los tres tipos de amor, ¿verdad? El filial, que es el de familia, el de padres e hijos. Hay un amor ahí que yo amo a mi hijo porque es mi hijo y es... Vaya, lo llevo en mi ser así innato, genéticamente. Uno ama a un hijo suyo y lo protege, eso es filial, pero ahí hay un interés. Me interesa a mi hijo, me atrae, es mío. Y lo quiero con locura, porque veo un placer en mi descendiente, me place el descendiente. El eros, el amor ese que tiene que ver con lo erótico, lo sexual, me atrae y amo a mi mujer porque hay placeres que repercuten en mí. Veo placer en el amor de mi mujer y viceversa. Pero hay un amor que era el ágape, filial, eros, ágape, en griego, tres palabras distintas para hablar del amor. El ágape, el amor incondicional, el amor a pesar de cómo es. Eso supone que no hay ningún interés, al contrario, quizás me repercuta cierto padecimiento, porque no es correspondido. Yo le amo y se sigue portando mal conmigo, yo le amo y sigue actuando de forma desagradecida. Por eso cuando dice que el amor de Jesucristo, por tal, por cual, pudo haber ahí algún componente de atracción. No, cuando Dios habla del amor de Jesucristo habla de ágape. Y no habla de eros ni de filia. Por eso es tan importante cuando el Señor ha plasmado en la época oportuna su palabra, para usar bien los instrumentos que no den lugar a confusión. Nadie se confunda. Jesucristo no se enamoró de nadie eróticamente, sino que amó al mundo entero como ágape, el amor, a pesar de que eran enemigos de él. Pues así nos movemos ahora, por un amor que Dios ha puesto en nosotros que no había. Y así es el impulso que nos mueve, el motor que nos hace funcionar. Esa es la manera en la que el creyente se va a mover, no con movimientos impuestos, robotizados, por un Dios que le anula la personalidad y le anula la voluntad, ni con movimientos que obedecen tampoco a la esclavitud de un tirano, como era el pecado y Satanás en nuestra vida, que también nos llevaba en esclavitud. Así que tenemos unos pasos que damos en amor. Y esto, hermanos, supone un acto de voluntad y de responsabilidad personal. Dios ha puesto la mente de Cristo en nosotros. Dios ha puesto el Espíritu de Cristo en nosotros, pero no ha anulado la nuestra. Seguimos siendo nosotros, ahora vinculados, unidos en comunión con Él para andar en amor, tras esa voluntad y en esa mente. Esto implica ahora, hermanos, que si en nosotros hay voluntad y responsabilidad,
Pues que no siempre, a todas horas, cada minuto, nuestra vida y nuestra conducta va a ser intachable. No. ¿Por qué? Pues primero, porque desarrollamos nuestra existencia aquí en la debilidad de nuestro cuerpo de carne, que es débil. Y nuestra voluntad, segundo motivo, fluctúa en esa naturaleza. Nuestra voluntad fluctúa en esa debilidad. Queremos, y muchas veces somos capaces de sacrificar y de dar y de ceder a mucho, y nos sentimos, a que uno se siente muy bien, nos sentimos muy gratificados por haber actuado conforme a ese deseo. Pero otras veces, en algunos más, en otros menos, viene el error, el fallo, la equivocación, el traspiés. Aun cuando la magnificencia de la obra de Dios es patente en nuestra vida. Sin duda, los que anden más cerca de Él, pues van a evidenciar más esa realidad en una vida más próspera espiritualmente, porque sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, sus decisiones, sus actos, sus palabras, es decir, toda su vida va a descansar más en Él que en uno mismo. De modo que estamos reconociendo que los creyentes, es decir, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿cometemos pecados? Sí. ¿Qué pasa entonces? ¿No dijiste que la salvación no se puede perder? ¿Un creyente peca y no pasa nada? Todo lo que dice que se lió en el mundo entero por un solo pecado de un hombre una vez al principio, el de Adán. Y ahora resulta que un hijo de Dios, un creyente, peca y no pasa nada. 1.000 millones de creyentes pecan y no pasa nada en el mundo. Pues maravilla de la obra de Cristo, amigo. Maravilla de la obra de Cristo. Y aquí quiero decir una cosa como un inciso especial. Un verdadero creyente, un hijo de Dios, nunca se va a gozar de lo buen cristiano que es. Nunca se va a presentar delante de ti diciendo: yo es que soy cristiano y soy una bellísima persona porque Dios me ha hecho nuevo y me ha hecho un hijo suyo. Ni mucho menos se va a presentar como mejor que nadie. El gozo de un cristiano verdadero reside en ver que los demás también abrazan el amor de Dios, como Él lo hizo en su día. Que lo aceptan, que creen, que se entregan y que reciben la salvación, el perdón de Dios y la vida eterna. Ese es el mayor deseo y la mayor bendición, gloria y gozo que un creyente tiene en este mundo. No es decir: yo mira cómo soy y mira lo que hago, sino: amigo, quiero que tú tengas lo que yo he encontrado, que se te está ofreciendo, que está a tu alcance también. No lo pierdas, ven conmigo, vamos juntos con Él. Pero eso no quita, y ahora volvemos al tema, la realidad que hemos dicho. El creyente cae, el creyente peca. Y ahora, insisto, ¿y no pasa nada? ¿Y no hay problema? Pues realmente habría problema, por lógica espiritual, según lo que vemos en la Biblia, habría problema. Pues claro. Pero la obra de Dios contempla esa situación. Y vamos a explicarlo ya de una vez. Vamos al tema. Cuando Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, fue declarado por Dios aprobado, en contra del dictamen humano que lo declaró culpable por blasfemia. Hemos visto antes, ¿verdad?, en la reunión. Ha blasfemado, es reo de muerte. Lo declaran culpable y lo crucifican. Bueno, pues la resurrección de Jesús es la vindicación que Dios, el Padre, hace de su Hijo, mostrando que es justo y por tanto la muerte no puede apoderarse de él. Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, Dios tenía todo eso preparado, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, por manos de los romanos, está hablando a los judíos, lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, es decir, lo resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes como profecía, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No quedó muerto, Dios lo levantó, no podía retenerlo la muerte, porque no había pecado en él. Y aunque fue hecho pecado, el pecado fue vencido en su carne, y la resurrección es lo que justifica la inocencia de Jesús. Y en el capítulo 5, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pero dado que el hombre no puede justificarse y no puede presentarse como justo delante de Dios porque no puede hacer nada para ello, y dado que el creyente sigue estando en una situación de vulnerabilidad ante el pecado, sí eres creyente, pero sigue siendo vulnerable por la debilidad de la carne, la revelación de Dios lo que nos ha enseñado, no lo que nosotros creemos y pensamos, pues yo creo que Dios, pues yo imagino, o Dios debería, no. Lo que Dios ha revelado es que el creyente se encuentra en una, escuchad, posición de justo. Porque Dios lo ha justificado y Dios lo declara justo, imputándole la justicia de Cristo. Así fue como empezamos. Dios te ha declarado justo porque la justicia de Cristo, esa que hemos visto, confirmada por la resurrección, te la aplica a ti, la imputa a ti. Es como si tú fueses el justo. Es decir, el creyente se ha unido con Cristo por la salvación, en un vínculo indisoluble, como hijo de Dios, como hermano del primogénito y como parte integrante de la familia de Dios. Lo vimos, ¿verdad? La adopción. Dios ya no ve a un pecador cuando te ve a ti. Ahora te mira y no está viendo a un pecador que no puede él resistir el pecado. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el pecado. Sino que lo que ves es una persona limpia. Te mira y está viendo una persona limpia, vestida de ropas nuevas. Como dice en Gálatas. Así que ahora estamos en Cristo y revestidos de Él. Está mirando a Esteban y ya no ve a un pecador. Está viendo a alguien que se limpió ese pecado, se le quitaron las culpas, se le puso una ropa nueva y se ve. Dios ve a través de Cristo a un nuevo Esteban. Las ropas limpias, las ropas justas, las ropas brillantes del Señor. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se hace? Pues en eso es uno de los pilares de la obra de la cruz, de la obra de la salvación. Volvemos a Lutero, Romanos 5.1. Justificados, ¿cómo? ¿Por qué Dios me imputa
a mí la justicia de Cristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Romanos 3:30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los judíos y a los gentiles, todos justificados por la fe en Jesucristo. Lo importante es tener fe, dicen muchos. Lo importante es tener fe. No, lo importante no es tener fe. Lo importante es tener fe donde hay que tenerla y en quien hay que tenerla, en Jesucristo. Filipenses 3:9. El apóstol Pablo está diciendo anteriormente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por hacer yo muchas cosas nuevas, por cumplir muchos mandamientos. No es esa la justicia de Dios, o la justicia que Dios busca en mí, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que lo importante no es tener fe en Buda, o tener fe en Mahoma, o tener fe en mantra o en el karma. Dios no está presentando eso. Dios está presentando a su Hijo, que es al que ha enviado, sacrificándolo por tus pecados, para borrar tus pecados, para perdonar tu culpa y hacerte una nueva persona. ¿Crees eso? Eso es lo que te justifica delante de Dios. Y Dios te declara justo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, en el corazón es donde se ejecuta, donde funciona, donde se genera realmente la voluntad tuya. Y ahí tú eres el que decides creer o rechazar, creer o no creer, creer y aceptar o rechazar. En el corazón se cree para justicia. ¿Creíste? ¿Fue de verdad, no de palabra? ¿Fue auténtico? ¿Fue algo que se produjo dentro de ti? ¿Transformando tu ser? Sí. Pues se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuánta salvación ha habido por la palabra que se ha oído y que se ha pronunciado? Gálatas capítulo 2:16. La gente dirá, pero ¿no es más importante ser buena persona que tanta religión de esa que me estás presentando? Es que no te estoy hablando de religión. Y lo de ser buena persona, pues cuidado, no es tampoco un camino. Porque ser buena persona es ser una persona que no eres buena. Es ser una persona que tiene muchas cosas indeseables que Dios no va a aceptar. Y Dios no acepta ni una sola indeseable. En eso consiste la obra de la cruz. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Esto es para todo el mundo, esto no es para los de Occidente, sino para todas las naciones. Y versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por Él. No por nosotros, no por las buenas personas que somos, no por las buenas cosas que hacemos. Así que la fe es el pilar de la respuesta del hombre a la obra de Dios. Dios ha hecho la obra perfecta, pero ahora queda una cosa: tu respuesta. Y la respuesta es la fe. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Os acordáis lo que dijimos en el tema del nuevo nacimiento? Sí, pues todos somos hijos de Dios. Pues no. Son hijos de Dios los que tienen fe
en Cristo Jesús. Es por la gracia de Dios que todo esto se ha llevado a cabo. Es decir, que todo esto sea así, que todo esto funcione y se haya ejecutado así es por gracia. Justificado gratuitamente por su gracia. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente, no te ha pedido nada a cambio, ¿eh? No te ha pedido que hagas muchas cosas. Te ha justificado gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa eso? Inmerecidamente, no es porque lo merecieras. Es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Vuelve a estar aquí la fe presente. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios es el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que el justo no eres tú, el justo es Dios. Y el que ha manifestado la justicia de Dios es Jesús. Y por Él, por su justicia, somos nosotros justificados. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y esto es gratuito, por gracia, sin merecerlo. Ahora vamos al ejemplo de Abraham, el caso de Abraham.